Bendiciones, bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, muchas bendiciones. Alabamos la presencia de Dios porque estamos aquí, estamos acá. Vamos a estar un momentito con ustedes, mis amados bellos de las redes sociales. Este audio va a quedar grabado, audio, video, porque Zoraida, bendiciones en Cristo Jesús. Estoy acá simultáneamente en Facebook, en otra cuenta que me hice, que tengo, pues ya la tenía, y sigo acá con ustedes. Hemos estado haciendo varias cosas, amados, pero siempre están en mis oraciones. Yo les decía que aunque no estuviera con ustedes, siguieran leyendo la Biblia, que ese es el propósito, de animarles a orar, animarles a leer las escrituras, animarles a congregarse, aunque a lo mejor ahí donde usted va no le gusta por algún motivo, usted vaya por Dios y ore por los demás, porque la verdad es que perfecto solo Cristo Jesús. Esa es la mera verdad. Vemos tantas cosas que las podemos decir cuando leemos la Biblia, pero la verdad, el único perfecto es Jesucristo, y la iglesia perfecta no existe en la tierra, amados. Claro que hay que salir donde ya literalmente es una secta o es una religión diabólica, porque hay grupos que se reúnen para adorar a Satanás, para pedirle a cosas, para pedirle a personas, se les postran a esas cosas y a esas personas. Allí yo no les digo que se congreguen, porque allí pues no le voy a decir que Dios no lo va a escuchar, porque Dios está en todo lugar, pero Dios quiere que nos congreguemos en lugares donde se predique la santa palabra, donde es Biblia la que se predique, aunque cometamos errores, porque todos los cometemos. Le digo porque yo me he leído la palabra, ya se los he dicho en otras ocasiones, varias veces, y estoy animándome otra vez a leerla. Ya me leí algunos libros en este año, y quiero que usted también se anime a leer. Entonces, yo he leído toda la Biblia varias veces, gloria a Dios por él, porque él es el que merece toda la gloria, que me ha ayudado, me ha fortalecido. Y pues yo no me encuentro en la palabra de Dios esos inventos de ahora, amado, esas nuevas profecías, esas nuevas cosas. Es triste, es muy, pero muy triste poder ver personas que por no leer la escritura y andan detrás de esa gente, de esos mentirosos, porque Jesús lo avisó que iban a haber gente así falsa. Los apóstoles también dijeron eso. Así que a mí no me crea, por eso yo lo animo. Mire, yo tengo una voz fuerte, una voz que fue Dios el que me la dio así, porque predicamos en las redes, aparte de antes de las redes, predicamos en las rutas de transporte, en las calles, en donde sea Dios nos ha mandado, con megáfonos, como le dicen aquí en Nicaragua, esos parlantitos así. Ahora ya estoy más mayor, pues ya no hago esas, gracias. Pero sí, siempre estamos en las rutas de transporte, gracias al Señor. A pesar de las pruebas, amado, hay que servir a Dios. A pesar de las tribulaciones hay que servir a Dios. Si ahí en las redes usted está, sirva a Dios. Un versículo, una tarjetita con un mensaje del Señor. Anímese, anímese. Ese es el propósito que estoy aquí. Mire, hoy estoy, mañana ya no estoy. Hemos estado bastante probados. Yo se los vine diciendo que venía pasando situaciones de salud y han sido una tras otra, amado. Y todo mundo dirá, ¿y por qué la hermana se enferma tanto? Yo he aprendido por qué. He aprendido que debo de ir al hospital, que debo de compartir el evangelio con los doctores, con la gente del hospital. Y es duro, amado. Es duro estar con un dolor y estar allí sonriendo y hablando de Cristo con los doctores. Eso me toca a mí. Pero cada quien con su prueba, cada quien con su aguijón. Aguijón son cosas que Dios permite que los demonios nos hagan para que nos obligan a ser mejores personas. Esa es la mera verdad, amado. Yo lo he aprendido en la Biblia con el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón, dice él mismo en la Biblia. Vean, para no hablar mucho, porque yo mucho hablo, entonces vamos a leer hoy Marcos. Yo ya estoy en el libro de Marcos, ya terminamos Mateo, Gálatas, leímos Hechos. Yo no sé por dónde usted quedó, si usted terminó ya o no, pero yo lo animo.
Lo animo que escoja cualquiera de esos libros, nos ha sido de gran bendición. Gálatas es un libro corto, precioso, con una exhortación tremenda para estos tiempos, amados, en que, bueno, en aquel tiempo de Pablo ya había ese tipo de gente y ahora se están proliferando horrible los judaizantes. Esos que quieren que usted hable en hebreo porque dicen que es la lengua santa, que su boca se le va a volver santa. Imagínese usted como que cuando usted creyó en Jesucristo vivo, usted no se arrepintió de todos sus pecados, Él no le lavó su sangre, con su sangre sus pecados desde toda su alma. Está santificándonos el Señor con su palabra, con que lo buscamos a Él. Entonces ellos ahora, bueno, desde entonces inventaron eso. Pablo fue uno de los que se les opuso y Gálatas es un libro, amado, para eso. Es para que usted se lo aprenda. Para cuando vengan esta gente usted le cite la palabra. Ellos le van a contradecir, eso sí ya se sabe, como todas las religiones. Pero cuando nosotros conocemos las escrituras, amado, aunque sea un poquito, va a costar más, va a costar que le den vuelta. Es para eso, mis bellos, es para eso. Así que no piensen que los estoy regañando, yo no soy nadie, Dios es el único, el Espíritu de Dios nos regaña. Cuando yo hablo y hay exhortación, primero es para mí. Créanme que Dios me habla a mí a través de mí misma. Eso hace el Señor. Nos habla y a veces algunos lo ignoramos y pensamos que es para los demás, pero no, yo ya sé que cuando algo está hablando el Señor me lo está diciendo a mí. Me está diciendo que tenga cuidado con los judaizantes porque ahí nos gusta andar diciendo Yahshua, Yeshua y no sé cuánto, Shalom, a ver, Yahweh y todas esas cosas, amado, y otras palabras más, tefilá. No me estoy burlando, amado, pero es que prefiero reírme, gozarme, que entristecerme, porque me hace daño. Ya me dijo el Señor que no me enoje, y claro que la tristeza es otro sentimiento que enferma. Así que mejor gocémonos, como dice el Señor, regocijaos, y una vez más les digo, regocijaos. Entonces quiero leer este capítulo, que ya yo voy adelante en el libro de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, vamos a leer. Y algo que me estaba pasando, que eso desanima a cualquiera. Yo canto con pista. Ya saben ustedes que yo no tengo talento para cantar, pero yo le hago la gana. Me gusta pues entonar alabanzas así. Pero me eliminan. Si yo pongo unos 10 minutos que descargue este video, dilata para descargar, luego cargo un video. Imagínate, así lo hago yo no sé si otros lo hacen de otra manera. Y no van a creer. Mire, está comenzando a llover, amados. No sé si se vaya a poner fuerte la lluvia, no lo sé. Pero ya comenzó a llover acá en Nicaragua. El invierno no entra en mayo, pues está entrando justamente en mayo. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque las lluvias traen muchas enfermedades también. Que Dios nos guarde. Entonces, ya se me fue el hilo, amados. Alguien me regrese el hilo, ya se me fue, fíjese. Si alguien se recuerda en qué estaba hablando sobre lo que estamos... se me fue de viaje el hilo, amados. Estamos tremendos, ¿saben? Estaba queriendo tomarme unas vitaminas, pero con el problema que he estado tomando bastantes medicamentos, porque he tenido que tomarlos por una situación de mi colon. He orado, he rogado y como les digo, me ha tocado ir a los hospitales y no quiero tomar pastillas. A veces las regalo, las he tirado que se vencen porque no me gusta. Pero hay momentos en que Dios le pone a uno que debe hacer algo así. Entonces, sé que los antibióticos le matan a uno bacterias buenas y también las malas, y a veces ni nos curan, nos dan otras enfermedades. Todos los medicamentos son problemáticos. Y me quería tomar una vitamina, pero mi estómago ya no dio más. Y pues ahora se me olvidan más las cosas. Pero vamos a leer la Biblia, amado. Ahí si el Señor me regrese el hilo después, ¿verdad? Se los vamos a decir. Por favor, oren por mí, que yo aquí estoy con Dios, orando por ustedes. Y le digo, Señor, por los de las redes que tengo, que me siguen, que yo sigo, aún a los que he bloqueado por algún motivo o me han bloqueado. También oro por ellos y por todos nuestros países, por todas las almas, por Israel. Hay que estar orando siempre, aunque sean malos, para que se arrepientan. Hay que orar por todas las naciones, amado, por los judaizantes. Estaba hablando de ellos
y duele, al Señor le duele, a mí me duele y a veces me enojo como Dios se enoja, pero Dios a mí me dijo eso, que yo les dijera, pues, que ya les estaba contando, que es malo enojarnos, porque el enojo mío no es como el enojo de Dios. Y entonces a mí me hace daño a mi cuerpo y me enfermo. Entonces Dios me ponía eso en mi corazón, que no me enojara, que orara por la alma, que orara por la iglesia que está transgrediendo, porque como iglesia estamos en eso, estamos transgrediendo los mandamientos que de verdad Jesús nos ha dejado, haciendo cosas que no debemos, como exigirle a la gente que hable en hebreo, como esas personas. Y hay pastores, amados, como John Aguayo, búsquelo ahí en las redes, está ahorita un conflicto con él, hasta se circuncidó, cosa que el apóstol Pablo luchaba contra esa gente mala que se metían a las congregaciones a dividir la iglesia. Para eso están los judaizantes. Cuidado cae con esta gente. Desde que ya le empiecen a hablar en hebreo, mejor dígales que les vaya bien, bendígalos y que les vaya bien. No les preste el oído, porque aún, le digo yo, aún yo que tengo 30 años detrás del Señor, si yo me pongo a escucharlo, siento un espíritu atrayente, amado. Mire, y uno se quiere volver a judaizar y empieza a guardar el sábado, empieza a celebrar las fiestas de ellos, de los judíos, y luego mire como este pastor John Aguayo, que yo he orado por él, y ruego por él y por Cintia, su esposa. Ya habían hecho un problema anteriormente ellos, pero yo sentí orar, amado, no condenar, porque no estamos para condenar a nadie, pero sí hay que exponer con nombre y apellido a los que nos quieren dividir al cuerpo de Cristo, porque ellos van a pagar. Oremos por ellos, por eso, y para que así oren por nosotros cuando nos equivocamos. Ahora sí, pues, mis bellos, estaba hablando de cantar un cantito, que me silencian los videos, y por eso voy a cantar un cantito que está en la Biblia y a capela, para que no me silencien el video, porque si yo vengo y canto con pista como lo estábamos haciendo y la pongo allí y lo publico, me eliminan todo y tanto que me cuesta, como les estaba hablando. Gracias a Dios pues me regresó el hilo del Señor, así que el hilo es, amado, cuando aquí en Nicaragua así decimos, cuando nos viene el recuerdo de lo que estábamos hablando, se nos olvida, pero el Señor nos regresa el recuerdo, ¿ves? Entonces aquí le decimos el hilo, la verdad. Entonces cantemos este cantito. Si se lo sabe, cántelo conmigo. Si no, escuche la letra, él está en la Biblia. Ese es un salmo precioso y dice así: escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré y oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Y ese es el pedacito de canto que vamos a cantar. A ver por qué ahora me van a eliminar el video, amado. Me lo silencian. Hace poco estaba publicando algo de Derek Rosa con un varón que habla sobre el caso de Derek Rosa, pues y lo vi que era lógico y lo publiqué. Mire, publiqué la primera parte, me le silenciaron. Entonces vine y publiqué la segunda parte, los otros 10 minutos, me lo silenciaron. Y yo dije, bueno, diablo, esto es señal que Derek Rosa no es, como dicen, culpable. Él mismo se acusó, amado, pero allí hay cosas turbias que hay que orar mucho para que la verdad salga a luz. Él mismo no quiso decir el motivo por el cual le quitó la vida a su mamá. Y a partir de entonces, amado, si él estaba contando las cosas, quiere decir que ese plan no lo tenía él para hablar. Eso no le habían dicho a él. No tomaron en cuenta quizás eso para decirle, vas a decir por esto y esto quitas la vida a tu mamá. Entonces él no supo qué decir. Porque si vemos ese muchachito, aquí en Nicaragua le decimos a los niños muchachito, si ese niño de 13 años en ese momento que había hecho eso, estaba hablando con una serenidad, amado. Era un plan, era una lección la que le estaba dando. Las preguntas estaban por cuenta ya
En ese tiempo se habían puesto como ¿qué te vamos a preguntar y esto es lo que vas a contestar? Era un examen. Y como esos niños, con, hay gente que se enoja, pero yo tengo familia, yo misma he tenido ese problema y he tenido que reprender ese espíritu de autismo que le llaman. En mi casa ha habido eso, amado, y yo ya sé distinguir quién tiene esas cosas. Entonces, Dere Rosa es lo que le llaman Asperger. Son niños inteligentes, pero tienen ese problema que hay que orar, porque eso deprime mucho y todo eso, amado. Le digo que yo lo he vivido y yo lo tengo eso en mi casa, y entonces yo vivo orando, vivo reprendiendo eso de mi vida. Somos personas que nos aislamos y que nos cuesta relacionarnos, pero sí hay una inteligencia que yo sé que es Dios en su misericordia, pero entonces el diablo viene, manda demonios para arruinarnos la vida. Y a este niño le quisieron y le quieren arruinar su vida. Por eso es que Dios me ha puesto a orar por él. Yo no lo conozco y a partir de entonces oro más por todos los niños del mundo con autismo. Yo ya venía orando y por todo, porque eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Eso no es normal. Entonces este niño, amados, se aprovecharon de ese problema de él, de abandono, porque cuando un hogar está desbaratado, hay un abandono que le damos a los hijos por estar con el nuevo marido, con la nueva esposa, con los nuevos hijos. Entonces, si ya uno de por sí tiene este problema, se hace más grande. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Fue Dios y es Dios, amado, el que nos ha puesto a orar por él y por todos los niños del mundo, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, porque todos tenemos problemas espirituales. Hay que luchar contra los demonios en ayuno, en oración, y por eso el diablo me ataca como me ataca y lo va a atacar a usted. No se asuste. Esta es una batalla espiritual y ya la tenemos ganada, porque Cristo es el que ya nos dio la victoria. A Dios es toda la gloria, toda la honra. Por eso, amados, no nos quejemos. Si nos quejamos, que sea del dolor, ¿ok? Yo me quejo del dolor, le digo, ay, me hago así un quejido profundo. Pero yo a Dios no le digo, Señor, ¿por qué me tienes así? No, he aprendido a decirle, gracias, Padre, gracias, gracias. Tú sufriste inocentemente y yo me merezco esto. Así le digo, amados. Pero ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame. Ayer estaba gozosa porque pude ir a la iglesia. Tenía rato de no ir, amado. Tenía buenos días de no ir. Y tengo cargo en la iglesia, amado. Y es duro tener un cargo y no poder cumplir con el Señor. Pero ayer me gocé que Dios me dio la dicha de poder asistir. Estábamos en la cena del Señor. Así es que aquí estamos, amados. Vamos a leer ahora capítulo 6, unos cuantos versículos. Es un capítulo bastante largo. Les animo que lo lean todo. Ese es el ánimo que les quiero dar. Y luego vamos a tener una breve oración también por Dere Rosa y por nosotros, ¿ok? Y por nuestra familia. Gloria a Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra santa y viva, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, por favor, nos enseñe lo que necesitamos aprender. Reprendemos toda voz del diablo, todo espíritu inmundo que tuerce la palabra, la recho fuera de mi vida y de la vida de mis amados que van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reciba la gloria por su palabra, Padre. También le doy gracias por su Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es el que nos enseña el Espíritu de Dios. Capítulo 6, versículo 1, amados, de Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿De dónde salió? De Gadara, donde él libertó al endemoniado gadareno. Si usted quiere saber, lea el capítulo anterior y lea todos los capítulos anteriores también, amado, porque apenas estamos por el capítulo 6. Ya voy un poquito adelante yo, pero Dios puso pues que el 6 leyera con ustedes. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿A dónde vino Jesús? A donde él se crió. Porque ya sabemos que él no nació ahí, pero ahí él se crió, ahí era conocido él, su mamá, su papá fue conocido y su familia, sus hermanos y hermanas. Vamos a leer, amado, para que usted no diga que somos mentirosos y búsquelo en su Biblia, que ahí va a leer también eso. Y búsquelo en las traducciones, si usted se sabe un poco de hebreo, también vaya y búsquelo pues. Porque para eso podemos aprender hebreo, pero no para que la gente judaice y hable hebreo y exigimos que la lengua hebrea. No, aprendemos hebreo, amado, pero es para escudriñar. Pero yo aquí en el Nuevo Testamento es griego. Es griego. Los libros más antiguos encontrados fueron en griego. Ya más reciente, años recientes, se ha hecho en hebreo, pero el original que hablaban
porque eran los romanos los que los habían invadido, era griego. Escuche por favor, era griego. Así se escribieron el Nuevo Testamento. Pero esta gente judaizante dice que en hebreo, y no es cierto. En hebreo y en otro idioma se escribió el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, como le conocemos, en griego, no en hebreo. Y si Dios quiso que así se escribiera, no tenemos por qué hablar obligadamente hebreo. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, a donde él se había criado. Ponga atención. Y muchos oyéndole se admiraban. ¿Por qué se admiraban? Porque lo conocían y estaban admirados. Oiga, ¿por qué? Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Oiga, ¿y estos milagros que por sus manos son hechas? Ellos antes no habían mirado al Señor hacer eso y ahora lo veían y se asombraban. ¿No es este el carpintero? Oiga bien, el Señor Jesús fue carpintero. Mire qué bonito, amado. Un oficio tan bonito, ¿verdad? ¿No es este el carpintero? Ahora va. Hijo de María. Ponga atención. El nombre que mencionan ahorita no es un primo. No es un tío. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón. Oiga lo que dice después. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y entonces, y se escandalizaban de él. Estaban sorprendidos y hablaban y murmuraban también. Ahora Jesús les dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Dijo varias cosas aquí el Señor. Dijo, mas Jesús les decía, no hay profeta. O sea, Él es profeta en ese momento. Él vino a darnos profecía, amado. Muchas profecías, ya se han cumplido varias y faltan otras por cumplirse. Él habló palabras que iban a cumplirse en un futuro, como el caso que él habló también de la destrucción allí del templo. Y también cómo iban a ser invadidos allí los que vivían en la tierra de Israel, cómo ellos fueron atacados por los mismos romanos. Jesús lo dijo y 70 años después eso se cumplió. Así que él es profeta. Pero sobre todo acordémonos que como él sabe todo, él es Dios. Entonces él podía decirlo todo lo que él quisiera y lo que no, pues se lo cayó. Y después lo está revelando aquí mismo en las Escrituras. Se lo reveló a Pablo, como ya sabemos, y a los escritores sagrados por el Espíritu Santo. Fuera de ahí, amado, las revelaciones que Dios nos da no son ley para la iglesia. Son revelaciones personales que no las podemos ni creer a veces porque puede ser un demonio que nos habla. Aún un ángel del cielo que viniera con otro evangelio sea maldito, dijo el apóstol Pablo. Por eso hay que filtrar si lo que oímos pensamos que es de Dios y filtrarlo con las Escrituras, mirar si de verdad ahí está en la Biblia que algo que nos confirme. Si no, amados, son demonios. A mí me han hablado demonios. Y por eso, amado, hay que tener cuidado. A esa gente que andan levantando sectas, religiones y todo, demonios lo usan para apartarnos de la Biblia. Dicen que debemos seguir tradiciones y eso no es de Dios. Jesús refutó eso a los fariseos, le dijo, ustedes lo que guardaban eran las tradiciones, el lavamiento de manos y otras cosas. Y la palabra de Dios, la ley de Dios la habían quitado. Se montaron sobre la palabra de Dios, la menospreciaron y por eso les vino desgracia y hasta la fecha, amados, ellos están mal, los judíos, por ser rebeldes a su Dios, a nuestro Dios ahora, porque antes no era nuestro Dios. Hoy por Cristo Jesús, el Dios de Israel, que los ama y los va a restaurar, es el Dios de nosotros. Por eso hay que orar por ellos. Entonces, una cosa, ¿verdad? Profeta, pero dijo, sin honra. No hay profeta sin honra, sino él dijo una gran verdad.
Yo les predico a mi familia y a veces a uno lo toman como loco porque nos conocen, se escandalizan. Mire, yo era una mujer que tuvo varios maridos. Yo ya lo he dicho otras veces. A mí no me da nada decirlo ya porque Cristo perdonó esos pecados en mí. Yo ahí andaba de fiesta en fiesta y hasta por eso me fue mal, amados. Me violaron a los 15 años y cosas así. Entonces, viví aquí con mi ex esposo unos grandes pleitos, que el marido me pegaba y aquí eran unos escándalos porque él me gritaba y entonces yo también le aprendí el asunto. Aquí me conocieron así, aquí donde yo vivo. Entonces, hoy que tengo a Cristo, hace 30 años, la gente ha visto allí, ha ido y ya me han dicho, hemos notado que has cambiado. Y yo digo, gloria a Dios, ya no sos la misma de antes, digo más gloria a Dios. Entonces, pero sin embargo, hay otros amados que se escandalizan porque me ven mi cambio y ellos en vez de alabar a Dios, más bien murmuran. ¿Y esta por qué se las da? Así dicen. ¿Y esta por qué se cree? Ahora habla de Dios, ahora aquí, ahora allá. Siempre el diablo pondrá sus instrumentos para desanimarnos. Entonces Jesús aquí advierte sobre esto. Mire, y él menciona esto. No hay profeta sin honra, ponga cuidado, dice, sino en su propia tierra. Entonces estamos hablando de Nicaragua. Si dicen, viene la hermana X, que soy yo, hermana Francisca Jasmina Molina, va a predicar, no llega nadie. No llega nadie a esa campaña, amados. Pero si dicen, viene Maldonado, el apóstol Maldonado, mire, la gente se desborda. Y si va a cobrar, la gente no le importa. Se van y le prestan al vecino, prestan en el banco, pero la gente va. Ellos creen a esos profetas, que son de otro lado. Y al Señor así lo menospreciaron en su tierra. Entonces aquí él menciona su tierra, pero ¿qué más menciona? Y entre sus parientes. ¿Parientes? Sí, amado. Los tíos, los abuelos, los primos. ¿Y qué más dice? Y en su casa, sus propios hermanos. Amados, sus propios hermanos no creían que Jesús era el Mesías. Y como vemos, cuando María fue a decirle al Señor que hiciera el milagro, pues que ayudara con lo del vino. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Donde el Señor, dice pues la historia allí, que está en la Biblia, que faltó el vino en la fiesta de la boda. Y María fue donde él. María fue donde él a buscar solución. Ella sabía, amados, ¿se dan cuenta? Ella sabía que él tenía poder. Poder de Dios, porque ella sabía que un ángel le había revelado que iba a parir. Sí, así como le digo, así decía la traducción antigua. A parir, a dar a luz, a tenerle a Dios, a su hijo encarnado. No que iba ella a ser diosa por eso. No, ni la mamá de Dios tampoco. Iba a tener al hijo de Dios encarnado. Ella fue la que le dio la carne de ella. Con su sangre se formó allí el Señor, le puso el óvulo. Yo no sé, ¿verdad? Eso, cómo lo hizo Dios con el Espíritu Santo. Pero ahí se formó el Señor, 9 meses, luego nació, lo crió. Hubo un momento que a ella se le olvidó cuando se perdió el Señor, estaba pequeño y se perdió y lo encontró, estaba angustiada esa mujer con el papá José, que fungía como papá del Señor, y andaban preocupadísimos. Se le había olvidado que él era Dios, él no se iba a perder, pero como madre, como humana que era ella, se angustió, pero ella no tiene poder ni nos escucha más. Hay que orar a Dios en el nombre de Jesús, porque Jesús sí escucha. Él es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo nos va a ayudar y los tres hacen un único Dios verdadero. Entonces habló aquí de la tierra, habló de los parientes y después dice y en su casa. Habló de sus hermanos, de su propia mamá está hablando. Cuando lo buscaban, el Señor Jesús, su familia, su madre y sus hermanos lo buscaban. Fíjense que no lo dejaban tranquilo de servir ya a su Dios. Él había venido a morir, él había venido a predicar y ahí andaba María detrás. ¿Qué andaba buscando María? Digo yo. Pero ella se sentía la mamá. Como todas nosotras ahí andamos detrás de los hijos grandes y a veces los hostigamos y no nos quieren ni oír, ¿verdad que sí? Entonces, ahí andaba ella. Y el Señor no salió a verla, amado, porque Él había venido a predicar de su Dios, del Eterno. No vino a hablar de María, aunque Él la respetaba,
Él la respetaba y la amaba. Imagínense cómo no la va a amar. Si nos ama a nosotros, no iba a amar al que le dio, al que lo parió. Claro que la amaba. Y entonces, todo eso está en la Biblia. Lo que yo le estoy reflexionando está en la Biblia. No se ofenda. Y entonces después dice, y no pudo, oiga bien, cuando hay duda en nuestra familia de que tenemos el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, si Jesús, oiga lo que dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Había poca fe, porque lo conocían. Entonces yo, pues con esta palabra yo me animo, amado. Yo he predicado a mi familia y a veces, como le digo, lo menosprecian a uno, aún dentro de la misma congregación de uno, amado. Cuando el Señor nos da palabra con la Biblia, exhortación y eso, lo menosprecian a uno. Sí, pero les gusta a los que los levantan el ego, los que los alaban, los que les dicen, viene prosperidad, te viene un carro, te viene una casa. Pero cuando es una exhortación bíblica, nos menosprecian. Así que usted siga adelante, siga hablando de Cristo. Y cuando ya han despreciado tanto, amado, el evangelio que usted predica a su familia, ore nada más por ellos. Eso es lo que yo estoy procurando hacer. Mire, amados bellos, yo ya no me voy a quitar mi vida, porque uno sufre viendo que su familia no quiere nada con este Dios tan bueno y tan misericordioso que los quiere salvar a ellos también. Pero cuando te desprecian a ti como hijo de Dios, lo desprecian a Jesús. Así que no tendrán excusa, pero ya no te aflijas. Sigamos adelante, orando por ellos, que Cristo ya viene pronto y no nos quiere hallar ni triste, ni nos quiere hallar enojados porque rechazan al Señor. No, oremos con amor por todo mundo, por los enemigos de nosotros, amémoslos y oremos. Ese es el mensaje que Dios siempre me ha dado, que les diga a ustedes y a mí. Amemos aunque nos hagan daño la gente, porque dentro de la familia, dentro de las mismas congregaciones de nosotros hay gente que nos hace daño. Y no somos quien para decir, este es cizaña, este es trigo. No, eso lo sabe solo Dios. Entonces oremos por todo mundo, oremos por toda la gente en las redes que tal vez tú quieres predicar y empiezan a decirte cosas feas. Ora por esa gente. Necesitan conocer de verdad al Señor, como hoy nosotros lo conocemos. Gloria a Dios. Versículo 6, ya voy terminando. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire acá. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio, escuche, y les dio autoridad. Que les dio autoridad. La autoridad de él les dio en ese momento, con su poder de Dios, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, o sea, que se instalen ahí en ellas, hasta que salgan de ese lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ponga cuidado, amado, no nos preocupemos. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué era lo que predicaban? Les viene casa, les viene carro, van a tener un avión propio. No, dice que predicaban que los hombres se arrepintiesen, amados bellos. Necesitamos todos los días orar, leer la Biblia, aunque sea un poquito bellos, orar y pedirle a Dios que nos ayude a orar. Y Él nos va a redarguir de pecado y nos va a traer a la mente en qué le estamos fallando al Señor. Y pedirle perdón de todo corazón y a no seguir en ese pecado. Porque el que sigue en los pecados, amados, y viene la muerte. No creamos en doctrinas de demonios que dicen que si tú mueres porque aceptaste a Cristo y tú mueres, siempre vas al cielo, que vas a perder recompensa. No es cierto eso.
Dice el Señor claritamente, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso necesitamos la sangre de Cristo, orar todos los días y pedirle a Dios que nos lave con su sangre. Pero ya no seguir practicando ese mismo pecado, amados. Porque muchos lo hacemos así, tristemente. Pastores violadores, ahí están saliendo a luz. Y gloria a Dios que salga a luz para que todos nos demos cuenta que no todo el que se dice pastor es pastor. No todo el que se dice hermano es hermano. Por eso debemos de buscar de Dios de corazón individualmente, porque la salvación es individual. No es por un pastor, no es por un líder. Es por nosotros mismos que luchemos contra nuestra carne pecaminosa, en ayuno, en oración, en súplica, caer de rodillas al suelo, de panza, y llorarle y decirle, Dios, ayúdame, ayúdame, porque no puedo solo, no puedo sola. Pídele, y yo te digo y te aseguro, amado, que Dios te va a ayudar. Te sientes tentado, ayuna. Reprende esos espíritus tentadores que te tienen débil y tú ponte de pie en el nombre de Jesús y repréndelos con la autoridad que Cristo ya nos dio por su Espíritu Santo. Porque si, mira, en este momento el Espíritu de Dios lo tenía Jesús, no había venido y sin embargo Dios le dio autoridad y ellos echaban fuera demonios. Y luego el Señor dijo que se necesitaba ir para que viniera el Espíritu Santo y vino y hoy el Espíritu de Dios vive en el corazón de aquellos hombres y hoy de nosotros que nos hemos arrepentido y quiere que también en ti habite el Espíritu Santo si te arrepientes, como es el mensaje que siempre tenemos que dar aunque a la gente no le gusta. La gente cree que nosotros al decir arrepiéntanse, creen que nosotros tenemos alas para volar. No, también nosotros debemos arrepentirnos todos los días. Ayer el pastor William Martínez decía que nos arrepintiéramos. Lloró el pastor allá predicando en la cena. Le duele, dice él, su corazón a Dios. Dios le puso a él eso, que nos dijera que en las actividades evangelísticas no vamos a salir a predicar. Nos quedamos en casa, amados. Sí, la iglesia. Pero si dicen, viene un paseo, y entonces allí sí los transportes que se ponen para ir a los paseos, ahí sí se llena. Ahí sí va la familia de nosotros. Pero si yo le digo a mis hijos, vamos a la iglesia, no quieren ir. Pero a los paseos sí, y muchas veces en esos paseos hay accidentes y la gente muere. Amado, y si morimos sin Cristo, paseando, ¿a dónde iremos? Pues ya sabemos que al infierno. Necesitamos arrepentirnos con las familias, necesitamos arrepentirnos con los gobiernos, necesitamos arrepentirnos con los pueblos, porque ya Cristo viene, los principios de dolores han comenzado y esto se pondrá peor. Yo quisiera poder decir que se van a poner mejor. No, el principio de dolor es que va a aumentar. Van a aumentar las catástrofes, van a aumentar los terremotos en intensidad. Vienen cosas, amados, que el Señor está permitiendo para que la iglesia despierte y para que también el mundo le busque, le clame, hasta los ateos le claman a la hora de una desgracia. Sí, y Dios tan bueno que los escucha y los ha salvado. Ahora con eso que ocurrió en República Dominicana, mucha gente quedó viva, pero parece que quieren seguir en el pecado. Yo oro para que no sigan, oro para que ya dejen esas fiestas paganas, mundanas y busquen las fiestas del Señor, porque en Cristo se goza, amado. Nos gozamos cuando le cantamos a Dios, hasta nos da ganas de bailar, de alegría, porque el Señor le gusta a su pueblo que se alegre, que se goce, como David que bailaba, brincaba de gozo. Así los hijos de Dios, pero no es cosa de la carne, amado, es cosa del Espíritu que se va a salir para afuera y nuestra carne también se va a gozar. Primero el gozo tiene que estar adentro, no solo una bailadita en la iglesia como que estamos gozosos y venimos a pelear a la casa, venimos a maltratar a la esposa, al esposo, a los hijos. No, ese gozo no es el gozo que da el Señor al alma, es el gozo que quiere Dios, que tú lo sientas en tu vida, aún en las luchas más grandes, en las enfermedades más duras, en el hospital grave, hay gozo, amado. Yo he estado en el hospital 5 veces operada y otro montón de veces con mi hija enferma y allí he sentido el gozo del Señor en medio de la aflicción y del dolor, porque Dios dice, regocijaos, y una vez más les digo, regocijaos. Y el gozo del Señor, recordemos que dice también la palabra, es el gozo de Dios, de Jesús, es nuestra fortaleza. Dilo cuando estés triste. Tu palabra dice, Señor, que tu gozo es mi gozo, tu gozo es mi fortaleza. Dilo para que el diablo huya al poder de la palabra. Termino, amado.
La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Por eso es que Dios mandó que leyéramos cada uno de nosotros la palabra. No esté creyendo que su líder es el único que le puede interpretar la palabra. Si usted tiene el Espíritu de Dios, aunque no lo tenga todavía, lea la palabra y allí Dios le va a hablar con el Espíritu Santo. Le va a hablar, se lo aseguro, porque a Dios, a mí, así me atrajo a Él. Leyendo su palabra, puso en mi corazón que buscara una iglesia y fui, amado, y fui. Y allí Dios, de verdad se lo digo, temblé. Mire, lloré de arrepentida y Dios me dio su Espíritu Santo. A partir de entonces, el gozo del Señor ha sido y es y será mi fortaleza y quiere ser la tuya en todas tus pruebas, en tus luchas, seas quien tú seas, amado y amada de las redes sociales. Que Dios vivo me los bendiga, me los guarde. Oremos, Padre amado, bello, precioso. Te damos gracias, gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú sabes, Señor, toda la verdad de mi vida y de la vida de mis amados allí en las redes. Te doy gracias por ellos, Señor, porque han estado aquí conmigo, aunque sea pocos, pero han estado. Bendícelos. A los que han entrado y se han ido, bendícelos, porque quizás no pudieron quedarse. Bendícelos. A los que te menosprecian, bendícelos, Dios, sálvalos, dales la oportunidad como me la diste a mí, para que yo me arrepintiera y hoy te ame y te adore y te exalte. Bendice, Dios, las almas. Te suplico en esta hora, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, Señor. Toda maldad en nosotros, tú la conoces, no podemos ocultarte nada. A donde sea que nos vayamos a esconder, no podemos huir de tu presencia. Y tú sabes, Señor, los pasos en los que hemos andado. Y hoy reconocemos que te hemos fallado con pensamientos quizás que hemos anidado en nuestras cabecitas. Hemos andado ahí en el alma, quizás un rencor, un resentimiento. Hemos dejado que el diablo mine nuestra mente con pensamientos inicuos. Por favor, perdónanos a todos, Dios, de todo orgullo, altivez, prepotencia. Oh Santo de Israel, perdona a los varones y a las mujeres que quizás han caído en el pecado de adulterio, de fornicación. Perdónalos, Señor, y cualquier otro pecado, mentira, robo, no lo sé. Lo que sea el pecado más grave puede ser. Tú dices en tu palabra que tu sangre limpia todo pecado. Gracias, Dios, porque yo sé que escuchas la oración de un corazón que se te humilla y haces de acuerdo a tu voluntad. Te ruego por Dere Rosa, mi Dios. Bendice a Dere Rosa, sálvalo a él, a todos los presos que están allí, a todos los presos en los Estados Unidos, a todos los presos del Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, a todos los delincuentes, bendícelos con salvación. Por favor, haz de ellos instrumentos tuyos para tu honra y gloria. Los narcotraficantes, bendícelos y sálvalos, que se arrepientan. Tú tienes poder de quebrar esos corazones de piedra y poner allí un corazón de carne lleno de tu Espíritu Santo, Papito Celestial. Haz como tú quieras con tal de que se salven. Oh Señor, saca a luz lo de Dere Rosa, saca a luz la verdad, Señor, tú la conoces. Apiádate de Fran Ramos, que hable la verdad, porque él dijo, el padrastro, porque dijo que él miró y luego dijo que no, en la misma grabación que le hizo a su amiga. Y su amiga lo divulgó, Señor. Gracias te doy por esa amiga que tú usaste, por Tita, que también Tita hable, Padre. Ruego por todas estas almas, por el juez que vemos que tiene corrupción en su corazón y maldad. Te ruego por los fiscales, por todos los de allá de los Estados Unidos y de todos los países corruptos que hay, Señor. En todas partes habemos gente corrupta. En los hogares hay corrupción. Te suplico, Padre amado, que nos arrepintamos todos. Todos, tú tienes ese poder y a ti te lo clamamos en el nombre de Cristo. Por Jesús te lo rogamos. Te damos gracias, Señor. Sánanos porque nos sentimos enfermos. Y tu palabra dice que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestras dolencias. Visita los hospitales, ahí en los hogares, en las casas donde hay gente desahuciada, enferma de cualquiera de estas cosas que anda dando, de tantas enfermedades que hacen, Señor, los científicos perversos, que también ellos se arrepientan, que los gobiernos se arrepientan. Dios, ten misericordia y sánanos, que solo tú puedes sanarnos.
Ten misericordia de mi hija Ónice, que le comenzó otra vez esa gripe, Señor, y va al trabajo, Señor amado. Apiádate de ella y de todos los enfermos que a la fuerza no pueden ni tomar reposo porque ya ni reposo le dan. Y van con una gran tos a trabajar, hablando, cuando trabajan tienen que contestar llamadas y todo eso. Apiádate cuando van con fiebre, Señor, con dolores en el cuerpo, en la garganta y también con otras enfermedades que andan, dengue y cuantas cosas más. En el nombre de Cristo, ten compasión de las redes sociales, que allí hay personitas que tú amas. Apiádate de esa gente que no te cree, ateo, brujo y tantas otras personas que yo me encuentro ahí. Bendícelas, sálvalas, libértalas con tu poder. En tu nombre reprendemos, atamos y echamos fuera todo demonio de nuestras vidas, de las vidas de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Es en tu nombre, Señor. Y tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Hemos orado y hemos clamado y hemos proclamado tu palabra. Haz tu voluntad, porque así lo queremos todos nosotros los que te hemos conocido ya un poquito, que es en tu voluntad que tenemos que pedirte todo y esperar. Ayúdanos a esperar. Y ven pronto, Jesús. El Espíritu y la esposa te dicen, ven, Señor Jesús. Bendecimos a Israel, la nación toda, a todos los descendientes de tu amigo Abraham y a sus enemigos y a todas las naciones. La bendecimos en el nombre de Cristo. Que también ellos se arrepientan. Así oramos con acción de gracias, papito bello. Gracias. Que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los guarde, me los proteja a todos y a todas, con familias y todo donde viven. Amados bellos, oren por mí siempre y ahí, pues si Dios lo permite, estaremos otro día por acá. No voy a asegurar nada porque no les quiero quedar, no debo mentir, amado. Así es que se haga la voluntad del Señor. Usted lea la Biblia, léala por favor y ore, busque al Señor siempre. Cristo viene y Él nos dice, arrepiéntanse, así nos dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya.